En la revelación de las verdades bíblicas, encontramos muchas lecciones significativas del santuario terrenal que Dios mandó a Moisés construir. A través del ritual del santuario, comprendemos todo el plan de salvación simbolizados en los sacrificios que acontecían allí. También podemos comprender la función de Cristo en el plan de la redención y de su actuación como sumo sacerdote en el santuario del cielo. La obra de Cristo en favor del hombre y contra el pecado tiene tres grandes fases. La primera de ellas fue su acto redentor consumado en la cruz por su muerte expiatoria. La segunda es lo que hace ahora en el cielo Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ministrando los beneficios de la obra realizada en la cruz. Y la tercera es el juicio del hombre. Mientras esas tres fases de su obra no fueran completadas, el pecado no podrá ser erradicado del mundo, y la familia humana continuará sujeta a los males del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Si deseamos tener una idea completa del gran plan de la salvación, debemos estudiar el santuario y sus servicios. Cuando alguien pecaba, mientras estaba levantado aquel santuario, traía a la puerta del mismo un animal sin pecado, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal y después lo degollaba. El sacerdote, como mediador entre Dios y el hombre, tomaba la sangre del animal y lo asperjaba sobre los cuernos del altar del holocausto, o delante del velo que separaba los dos compartimientos del santuario. Con esta ceremonia que revelaba fe en el Salvador que vendría, representado por el animal muerto, el pecador era perdonado. Las Escrituras dicen: «Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado». Levítico 4, versículo 35. Figuradamente, de esta manera el pecado era removido del pecador y transferido al santuario. Allí él permanecía con los pecados de todo el pueblo, pecados que les habían sido perdonados. Una vez al año se realizaba una purificación del santuario. Se hacía la remoción de todos los pecados que fueron transferidos para él. El día en que esto se hacía, el día 10 del séptimo mes del año religioso del antiguo Israel, era llamado Día de la Expiación. Para los hijos de Dios, entonces, ese día era el día del juicio. Hablando sobre esto, la enciclopedia judaica dice: «La gran trompeta suena, se oye una voz mansa y suave. Los ángeles estremecen diciendo: este es el día del juicio». Cuando confesamos nuestros pecados con fe en el sacrificio de Cristo, somos perdonados, somos librados de la condenación de la ley. Pero los registros de esos pecados permanecen en los libros del cielo. En el santuario celestial, Cristo oficia como nuestro sumo sacerdote. Es necesario que haya, pues, una purificación también de ese santuario. Esto podrá parecer extraño, pero recordemos que las ceremonias del santuario terrenal eran simbólicas de la obra de Cristo en el cielo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8, versículo 5. En el servicio simbólico del santuario terrenal, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, tomaba 2 machos cabríos y echaba suerte sobre ellos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Luego inmolaba al macho cabrío para el Señor, que representaba a Cristo, y con su sangre de este animal purificaba al pueblo y al santuario. Habiendo completado la purificación del pueblo y del santuario, notemos bien, después de completar, leemos en Levítico 16, versículo 20 y 21, «hará traer el macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto». ¿Qué o a quién representa Azazel? Para los judíos, él simbolizaba un espíritu personal maligno. El mismo punto de vista es sustentado por numerosos y doctos intérpretes cristianos. Considerando que el macho cabrío representaba a Jesús, por cuya sangre tenemos remisión de los pecados, el macho cabrío para Azazel, antítesis del macho cabrío para el Señor, debe representar al enemigo de Cristo. Al completar la etapa investigativa del juicio, consumando la remoción de los pecados, de los registros celestiales, de cuantos en él creyeron, Cristo lanzará a esos pecados sobre Satanás. Satanás tiene parte en él como fundador e instigador del pecado.
Cristo expió nuestra parte de culpa, pero no la del archiengañador. Dios está interesado en la caridad de nuestra vida. Mediante su gracia ofrecida a todos en Cristo, Él trata de desarrollar en nosotros un carácter en armonía con los principios de su reino, contenidos en los 10 mandamientos. El principal mensaje del Nuevo Testamento es: He aquí el Cordero vino, y no fue otro, sino Jesucristo, el tema de todas las Sagradas Escrituras. Con claridad entendemos que la ley ceremonial fue abolida. Esta señalaba a Cristo como nuestro sacrificio en la cruz. También señalaba a Él como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Con la venida de Cristo su misión fue cumplida, por lo tanto fue abrogada, pero al haber pasado la ley ceremonial, de ninguna manera afecta la ley de los 10 mandamientos, que es inmutable y eterna. Si fuese posible abolir la ley de Dios, el Decálogo, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo. El hecho que Cristo haya sufrido la muerte en nuestro lugar muestra que hay una ley inmutable que requiere la vida del transgresor. Fue el Señor Jesús que dijo mediante el salmista: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40, versículos 7 y 8. Hebreos 10, versículos 5 al 7. Esas palabras proclaman la perfección y la justicia de Cristo. Él vivió aquí en la tierra la vida perfecta que Dios, por su ley, requiere. La perfección de Cristo llega a ser más y más nuestra si lo recibimos en el corazón, si Él vive en nosotros, así como Pablo dijo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, versículo 20. Conceda a Dios que el maravilloso vivir en Jesús se vuelva suyo y mío también, apreciado oyente.